Hi everybody and welcome back to Inglés con Joan YouTube channel. Today we are going to work on Reading Comprehension Prueba Saber 11. Hola a todos y sean bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Inglés con Joan. Como ya lo saben, hemos venido trabajando sobre las pruebas Saber 11 enfocadas en inglés. Para el día de hoy vamos a trabajar la comprensión lectora. Entonces, el cuarto y sexto componente en las pruebas Saber 11 de inglés son las comprensiones de lectura. Encontrarás dos textos en inglés de diversos temas, los cuales deberás leer y entender para poder resolver una serie de preguntas sobre el mismo. Por lo general, las preguntas y el vocabulario del primer texto es más fácil que el segundo texto. La clave, además de tener un amplio vocabulario, es aplicar las técnicas de lectura conocidas como scanning y skimming, ya que deben tener un buen manejo del tiempo para leer y responder rápidamente. Entonces, como ya lo acabamos de leer, ustedes se van a enfrentar a dos textos en inglés que vienen completos, ¿sí? Porque van a encontrar otros dos que vienen incompletos con una serie de espacios vacíos que ustedes deben rellenar. Este texto completo, pues primero que todo lo deben leer para poder responder las preguntas que han realizado sobre el mismo. Hay dos técnicas de lectura muy conocidas que son skimming y scanning. ¿Por qué les voy a explicar esas técnicas de lectura? Para que se vayan familiarizando con ellas, porque recuerden, las pruebas Saber las deben realizar con un tiempo determinado. Ustedes no se pueden tomar toda una mañana o toda una tarde para leer unos textos en inglés para poder responder. Recuerden que durante estas pruebas ustedes también deben responder preguntas de matemáticas, de comprensión lectora en español, de filosofía, entre otras áreas. Entonces ustedes deben tener un buen manejo del tiempo. ¿Listos? Pero bueno, vamos a ver de qué trata eso de scanning y skimming. Entonces vamos a comenzar con el scanning. Esta es una técnica de lectura utilizada para buscar información específica. Scanning viene de escanear. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes cogen un diccionario a buscar una palabra, si ustedes van a buscar la palabra perro, ¿sí? Ustedes no empiezan, si empieza con P, ustedes no van a coger el diccionario a leérselo todo desde la A, B, C, D hasta llegar a la P para encontrar perro, no, sino que ustedes directamente se van a buscar la letra P y en esa sección de la P pues empiezan a buscar perro, perro, perro hasta que lo encuentran. De eso trata scanning, es simplemente buscar una información determinada en un texto que ustedes necesiten. ¿Listos? Otro ejemplo es cuando ustedes buscan un número telefónico en un directorio telefónico, o cuando cogemos el celular para buscar un número determinado, ¿sí? Si yo voy a llamar a mi papá, que también comienza con la P, yo no voy a empezar a mirar todos los contactos desde la A, los contactos de la B, los contactos de la C hasta llegar a la P, sino que voy directamente a buscarlo a él. En el caso de estas pruebas Saber 11 podemos leer primero las preguntas del texto. Oigan bien, mucho cuidado con esta técnica, ¿sí? Esto es lo que debemos aplicar. Se les recomienda que al aplicar scanning primero lean las preguntas del texto y luego vayan al texto a buscar esa información para que a ustedes les rinda, porque pues con eso no van a tener la necesidad de leer el texto desde el título hasta la última palabra, sino que ustedes pueden ir buscando palabras claves o palabras que se repitan. Entonces, si por ejemplo en la pregunta decía car, que es carro, ustedes van y miran en el texto car, 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 hasta que encuentren algo relacionado con car, ¿sí? Con el carro. Y así, para que vayan buscando la información que realmente necesitan para esa pregunta que les están haciendo. Entonces, por ejemplo, como digo ahí, pueden buscar un nombre específico de una persona, un nombre específico de un lugar, una fecha determinada, entre otro tipo de información que les puedan salir en esas preguntas. Ahora, vamos a mirar el skimming. ¿De qué trata el skimming? Es una técnica de lectura utilizada para poder leer mucho más rápido un artículo o un texto y así poderlo entender sin necesidad de leer todas las palabras que allí se encuentren, o sea, es decir, palabra por palabra. Este skimming, para poderlo realizar, pues bueno, como lo acabamos de leer, es para poder, valga la redundancia, leer mucho más rápido un texto sin necesidad de leerlo todo. Entonces,
nosotros podemos comenzar y observemos qué dice en la parte de abajo para poderlo entender un poco más. Para obtener la idea de un texto por el medio del skimming, se recomienda primero leer los títulos y subtítulos o encabezados. Entonces, muchas veces cuando nosotros vamos a leer una lectura o un texto, ya sea en inglés y hasta en español, ¿por qué no? Sí, podemos aplicar todas estas técnicas. Nosotros podemos empezar leyendo el título y los subtítulos o los encabezados, y de ahí ya podemos obtener una idea principal más o menos de qué tipo de información es la que nos vamos a encontrar en el texto. ¿Listos? Entonces, si el texto dice, el título, los animales más peligrosos del mundo nocturnos, pues ya sabemos qué tipo de información nos vamos a encontrar y no hemos tenido la necesidad de haber leído desde la primera hasta la última palabra de ese texto. Luego continuamos con las imágenes que tenga. A veces los textos suelen traer imágenes, no crean que esas imágenes están ahí por decoración. Muchas veces ese tipo de imagen nos puede brindar mucha información y con eso nos podemos guiar también sobre qué es lo que va a tratar el texto. ¿Listos? Por último, podemos leer la primera y última oración del párrafo y así podremos saber de qué trata el texto sin haberlo leído aún. Entonces, muchachos, ustedes saben que un texto es un conjunto de párrafos. ¿Qué es un párrafo? Pues es un conjunto de oraciones. Los párrafos por lo general traen 8, 10, 12, 15 oraciones unidas, ¿sí? Que dan una idea principal. Y por lo general en inglés, acá sí ya les estoy hablando en inglés, por lo general siempre la primera oración que se encuentra en un párrafo es la idea principal y esa es la que nos va a decir de qué va a tratar ese párrafo. Y por lo general la última oración de ese párrafo es la conclusión como tal. ¿Listos? Entonces, si yo voy a hablar nuevamente de los animales salvajes nocturnos, la primera oración de un párrafo puede ser: en África se pueden encontrar más de 20 especies diferentes nocturnas que se consideran como animales salvajes. Punto. Con solamente leer esa oración principal, ya estoy hablando o ya obtuve información de que voy a encontrar, ¿sí?, en la lectura 20 animales diferentes que son peligrosos y que se encuentran ubicados en África. ¿Listos? Entonces, mire, sin necesidad de haber leído aún qué es lo que más sigue ahí, de qué animales nos van a hablar, ya sé qué tipo de información me voy a encontrar. Eso es lo que vamos a trabajar con el skimming. Entonces recuerden, esas dos técnicas son las que vamos a aplicar para poder realizar todo de manera más rápida. Entonces, ejemplo, tenemos el primer texto, The Eurotunnel. ¿Listos? Entonces, y acá están las preguntas. Si yo voy a aplicar el scanning, entonces lo primero que habíamos dicho es leer las preguntas primero y luego pasamos acá al texto. Entonces, si es con scanning, dice 24. They first started to build the Eurotunnel. Ellos primero comenzaron a construir el Eurotunnel en 1957, 1973, 1984. La 25. Sometime after starting the construction, the company built an Eurotunnel. Un tiempo después de comenzar la construcción, la compañía constructora del Eurotunnel A. finalizó los túneles. B. tuvieron problemas con el tiempo. C. no pudieron continuar. 26. What did companies want to do in 1984? ¿Qué querían las compañías hacer en 1984? A. Build more tunnels. Construir más túneles. B. Continue building the project. Continuar construyendo el proyecto. C. Change the project. Y C. Cambiar el proyecto. Y así con las otras preguntas que rápidamente. Entonces la 27. La manera en que la compañía construyó el túnel fue un largo túnel, fue completada en 13 años o fue imposible de construir. 28. Comparado con lo que la primera compañía hizo, el trabajo de TLM fue más fácil, más corto o más difícil. Hubo una ceremonia cuando las plataformas pequeñas fueron completadas, cuando los viajeros del tren se conocieron o se reunieron,
o cuando el proyecto fue completado. Y la 30, ¿cuándo fue el proyecto del Eurotúnel, finalizado? En 1990, en 1994 y en 1991. Entonces, estamos haciendo primero scanning. Mire, todavía no hemos empezado a leer, ¿sí?, sobre qué trata el texto del Eurotúnel, y ya sabemos más o menos qué tipo de información nos vamos a encontrar o qué es lo que necesitamos buscar ahí. Entonces, ya sabiendo, por ejemplo, con la 24 nuevamente, ellos primero comenzaron a construir el Eurotúnel en el 57, en el 73 o en el 84. Entonces ya más o menos podemos empezar acá y buscar una fecha. 1957, observenla acá, 1957. Una compañía comenzó a estudiar la posibilidad de unir a la Gran Bretaña con Francia a través de un túnel del océano. 1973, las ideas fueron puestas en acción. O sea que ya fueron puestas en acción, quiere decir que acá la respuesta va a ser la B. Y así, sin necesidad de leer todo. Ahora, si yo les digo, lean este texto aplicando el skimming, entonces no vamos a empezar leyendo las preguntas, sino que vamos a mirar primero los títulos de Eurotunnel. ¿Listos? Ya con solo observar el título de Eurotunnel ya sabemos que nos van a hablar de un túnel que se encuentra en Europa. Después nos decían que miremos las imágenes, entonces la imagen nos refuerza la idea de que sí vamos a encontrar información sobre, en este caso, un tren. Como lo podemos observar, ya hay dos túneles ahí, un túnel acá al lado izquierdo y un túnel al lado derecho donde está saliendo este tren. Entonces ya nos está reforzando la idea de qué tipo de información nos va a salir acá en el texto. Y como podemos observar, este tiene 1, 2, 3, 4 y 5 párrafos pequeños. Y la idea es leer el primero y la primera oración para obtener como la información que allí nos van a dar. Entonces, en 1957, una compañía de ingenieros comenzó a estudiar la posibilidad de unir a Gran Bretaña con Francia a través de un túnel debajo del océano. Punto. Listo. Ya sabemos de qué más o menos o qué tipo de información vamos a encontrar ahí. Acá, en 1984, varias compañías mostraron sus ideas para recomenzar el proyecto. Dos variaciones del carril, una vía o un gran puente sobre el canal inglés. ¿Listo? En enero 20 de 1986, la compañía TransMakelink, TML, TML, una información de la pregunta de acá, dijo que un largo túnel sería construido. Punto. Mire ya toda la información que hemos obtenido sin necesidad de haber leído todo. Tomó 7 años para completar el Eurotúnel y a cerca de 13.000 personas para trabajar en él. Y acá, las dos pequeñas plataformas fueron finalizadas el 1 de diciembre de 1990, y muchos periodistas y fotógrafos fueron a la ceremonia de apertura. Listos, solamente leímos los primeros encabezados o las primeras oraciones de los párrafos y con eso mire ya toda la información que obtuvimos. Entonces, ahora sí, vamos a leer todo completamente. Por cuestiones de tiempo, pues lo voy a hacer en español para que ustedes lo entiendan un poco más. En 1957, una compañía de ingenieros comenzaron a estudiar la posibilidad de unir a la Gran Bretaña con Francia a través de un túnel debajo del océano. Tendría 2 trenes para pasajeros y un pequeño servicio de tren, ¿sí? O sea, dentro del mismo tren iba a haber servicio para los pasajeros. En 1973 las ideas comenzaron o fueron puestas en acción y el duro trabajo comenzó. Un corto tiempo o poco tiempo después, fueron detenidas porque no había suficiente dinero para completar el proyecto. En 1984, varias compañías mostraron sus ideas para recomenzar el proyecto. 2 variaciones de los rieles, una gran vía o un gran puente sobre el canal inglés. El proyecto elegido fue el de las variaciones de los rieles, ya que eran muy similares a la presentada anteriormente en 1973, o sea, el proyecto era muy similar con el proyecto inicial.
Este tiempo, con la ayuda de ambos, como de ambas partes, de los británicos y los franceses, una compañía privada comenzó la construcción durante ese tiempo. Entonces, en enero 20 de 1986, la compañía TransMakelink TML dijo que un largo túnel sería construido. Ellos escogieron una ruta desde Folkestone en Inglaterra hasta Calais en Francia. Esto fue la manera más corta, no fue la manera más corta posible de que la compañía necesitaba trabajar más duro que hace 13 años antes. Entonces, acá ya podemos observar, si se acuerdan de la pregunta de la TML, que ellos tuvieron que hacer un trabajo más arduo que el que había hecho las compañías anteriores cuando comenzaron, hace 13 años. Tomó 7 años para completar el Eurotúnel y más de 13.000 personas o cerca de 13.000 personas para trabajar en él. Las dos pequeñas plataformas fueron finalizadas y se unieron en diciembre 1 de 1990 y muchos periodistas y fotógrafos fueron a la ceremonia de apertura. Después, en 1991, los dos largos o grandes trenes se unieron, ¿sí? O se conocieron ahí ya. Y el trabajo duro continuó y 3 años después el proyecto fue completado en su totalidad. Entonces, vamos a observar. Las preguntas ya las conocíamos, miremos las respuestas. 24. Ellos primero comenzaron a construir el Eurotúnel en, ya habíamos dicho que era la B, 1973. 25. Un tiempo después de la construcción, la compañía Eurotunnel, la compañía constructora del Eurotúnel, finalizó los túneles, tuvo problemas con el tiempo o no pudo continuar. Y en este caso es la C, no pudo continuar. Recuerden que tuvieron problemas porque no tenían suficiente dinero. La 26. ¿Qué hicieron las compañías o qué querían hacer las compañías en 1984? Si observamos el segundo párrafo, dice en 1984 varias compañías, etcétera. Entonces, ¿qué querían? ¿Construir más túneles? ¿Continuar el proyecto de la construcción del túnel o cambiar el proyecto? Y en este caso es la B, continuar construyendo el proyecto. Ellos en ningún momento querían cambiar nada, sino simplemente continuar lo que la otra compañía o la compañía inicial pues había propuesto. 27. La manera en que la compañía construyó el túnel fue un largo túnel completado en 13 años o imposible de construir. Un largo túnel, ¿sí? Recuerden que ahí decía que la compañía de esa TML dijo que un largo túnel sería construido. ¿Listos? Comparado con lo que la primera compañía hizo, el trabajo de TML fue más difícil. Recuerden, sí, que él decía que no iba a ser igual de fácil a como lo habían hecho y que necesitaron más de 13.000 personas. La 29. Hubo una ceremonia cuando las pequeñas plataformas fueron completadas, cuando los viajeros del tren se conocieron o cuando el proyecto fue finalizado. La ceremonia de apertura fue cuando cuando las plataformas pequeñas se unieron. ¿Y cuándo fue el Eurotúnel finalizado por completo? En el último párrafo nos hablan de 3 fechas, 1990, 1994, 1991. Y es la B. Muchos dirán, profe, pero es que ahí no vemos 1994, pero si se acuerdan, dice, en 1990 las primeras plataformas fueron ya finalizadas. Un año después los dos trenes se conocieron, es decir, en el 91. Y 3 años después fue ya todo finalizado. Entonces, si estábamos en el 91, pues le sumamos 3 años, nos da 1994. Y de esa manera terminamos el trabajo con la comprensión lectora. Entonces recuerden, primero apliquen scanning para poder identificar qué información es la que necesitamos conocer del texto antes de empezarlo a leer. Y segundo, el skimming para que mirando con las imágenes y los títulos, primero que todo, más o menos ya saber de qué es lo que nos vamos a encontrar o qué es lo que vamos a encontrar ahí en ese texto. Y después pasamos a leer simplemente la primera oración y hasta de pronto en la primera oración haya alguna respuesta de esas preguntas que nos están haciendo. Entonces, muchachos, no siendo más, les voy a dejar un pequeño texto, simplemente les voy a ayudar
con el seguimiento de la lectura para que ustedes puedan practicar. Recuerda, debes aplicar las técnicas de scanning and skimming porque no tienes todo el tiempo del mundo, lo que les he venido diciendo. Let's practice. Ahora sin mi ayuda vas a encontrar un texto en inglés con 7 preguntas de selección múltiple y deberás escoger la opción correcta. Trata de no utilizar diccionario a ver qué tal te va y luego traduce y aprende nuevo vocabulario. Entonces, no siendo más, como les venía diciendo, les voy a hacer una pequeña lectura del texto y de las preguntas. Ustedes pueden pausar el video obviamente para que practiquen todo lo que más puedan y ya después miran y comparan, porque voy a mostrar las respuestas a ver qué tal les va a ir. Ready, guys? 3, 2, 1, go! James Salter's day in film. James Salter was a pilot in the United States Air Force. He abandoned the military profession in 1957 after the publication of his first novel, The Hunters. He is best known as a novelist, but during the 60s and 70s, he worked in filmmaking. Salter made documentaries, wrote texts for films, and even was the director of a film called 3, starring Charlotte Rampling and Sam Western. Impassioned Falsehoods, which was adapted from Salter's book Born in the Days, published in The New Yorker in 1997, Salter tells the story of his life in film. Salter's time in the film world is both good and bad. In Rome, he met directors and stars. In New York, he explored the city with Robert Redford and enjoyed being famous. Deborah Treisman and Michael Eger have talked about Salter. Nick Poggarten, in the last book, described Salter's opinion about his film career. Of 16 texts for movies, only 4 were popular. There was money, attractive women, and entrance into rooms where there were stories more for the dinner table than for the page. Salter thought he was wasting his time. Perhaps he wasted his time in a larger artistic way, but it still makes for attractive reading. The last book is available for everyone in online stores. Questions. James Salter played an important part in the making of movies from A. 1960 to 1979, B. 1960 to 1970, C. 1960 to 1985. Passionate Falsehoods is A. a newspaper, B. a play, C. a movie. Salter had nice and difficult times in his A. acting years, B. big screen work, C. visit to one city. The last book was written by A. James Salter, B. Deborah Treisman, C. Nick Poggarten. James Salter thinks that his work in the cinema business was A. not useful, B. not hard, C. not usual. Reading about James Salter's years in the cinema could be A. clever enough, B. just fair, C. quite interesting. The last book can be found A. in museums, B. at a cafe, C. on the web. Now let's see the answers. In the first question, the answer is B. 1960 to 1970. The second question, the answer is A. a newspaper.
The third question, the answer is B. Big screen work. The fourth question, the answer is C. Nick Poggarten. The fifth question, the answer is A. Not useful. The sixth question, the answer is C. Quite interesting. And the last question, the answer is C. On the web. Thanks for watching this video. See you next class on Incomplete Text. Muchas gracias por observar este video. Nos vemos en el próximo, que va a ser el último video sobre los textos incompletos. Espero que hayan podido entender la idea principal de cómo trabajar la comprensión lectora en estas pruebas Saber 11. Recuerden, son dos textos, no les va a salir uno sino dos textos. La única diferencia que van a encontrar del uno al otro es, primero, el número de preguntas, que en el primero les sale 7 preguntas, en el otro les van a salir entre 4 y 5 preguntas. Y segundo, que el vocabulario del primer texto siempre va a ser un poco más manejable que el vocabulario del segundo texto. Entonces, muchachos, no siendo más, recuerden que la única manera de poder entender qué es lo que nos dicen en inglés es a través de las lecturas. Siempre se los he venido diciendo desde el principio de los textos. Estos textos, de hecho, que estoy utilizando en estos ejercicios, son textos reales que han salido en las pruebas reales de inglés. Son tomados del ICFES interactivo. Ellos botan cartillas que han utilizado en algunos años para que con eso los estudiantes puedan observar y puedan practicar. Entonces, no siendo más, nos vemos en el próximo video. See you later, my friends. Bye bye.